gobierno, que somos gobierno, esto lo dice uno con mucho temor, porque a veces representa como unas responsabilidades que todavía no tenemos, como unas posibilidades de hacer cosas que todavía no se ven. Pero en el caso del Congreso, en el caso de la Cámara, pues nosotros presentamos una serie de proyectos que tienen que ver con los compromisos hechos por Petro, que era fundamentalmente el tema de la paz. La paz total, que tiene como primer punto el cumplimiento integral del acuerdo de paz. Y en ese sentido presentamos nosotros proyectos que tienen que ver con el reconocimiento del campesino, del campesinado, que tiene que ver con la jurisdicción agraria, que tienen que ver con la reforma rural integral, que tienen que ver con la reforma política, que tienen que ver con el tema de cultivos de uso ilícito. Es decir, los puntos del acuerdo que se vayan desarrollando. Y hemos participado como bancada pues de todos los proyectos del gobierno. Unos los hemos conciliado antes, otros, por ejemplo, la jurisdicción agraria, nosotros lo presentamos el 20 de julio. El gobierno después nos dijo que iba a presentar una jurisdicción agraria, que si por qué no nosotros retirábamos el nuestro, y nosotros dijimos no tenemos ningún problema, pero pues nosotros participamos de la elaboración del proyecto y dijeron que no había problema y lo hicimos. Entonces, digamos que hay un trabajo mancomunado con el gobierno, con los ministerios. En los 4 años anteriores yo vi ministros y ministras ahí en la Cámara de Representantes, en la comisión primera, cuando eran citados. Pues ahora tenemos posibilidades de intercambiar con esos ministerios para mirar los proyectos, para complementar los proyectos y lograr que avancen de manera consensuada. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en los 4 años anteriores no logramos que se nos aprobara ningún proyecto. Es más, con dificultad, al 4º año empezáramos a ser ponentes. Es la persona, el congresista que sale al frente, explica el proyecto, que habla con los otros, que hacen proposiciones y se pone de acuerdo. Este año ya nos aprobaron un proyecto presentado por comunes y por los representantes de maíz, que venía de la legislatura pasada, y un proyecto muy sencillo, el reconocimiento a José María Melo como el presidente indígena de nuestro país. Lo aprobaron, eso para nosotros fue una victoria. Ve los nuevos tiempos, ¿no? Y nuestros camaradas han estado exponiendo como ponentes coordinadores en diferentes proyectos y vamos trabajando. Eso es producto también de algo que logramos en medio de la oposición que se le hizo al gobierno de Duque, pero que logramos posicionarnos como una bancada seria, como una bancada que debate con argumentos, que no es una bancada de escándalo, sino que es una bancada disciplinada. Y claro, ahora que somos bancada del gobierno, se ve mucho más ese reconocimiento producto del trabajo que hicimos en la legislatura pasada. Yo tengo aquí un listado de proyectos que hemos presentado. Nosotros presentamos más de 30 proyectos.
Pero la verdad es que yo no me voy a poner a leerles o a hacerles resumen de esos 30 proyectos, porque yo estoy seguro que terminando el 30 ya no se acuerdan del primero. Entonces vamos a hablar de algunos proyectos fundamentales, de algunos proyectos que tienen que ver con nuestras banderas. Uno, la paz total, la ampliación, modificación de la ley 418, que se conoce como ley de orden público, que es como el marco general de los diálogos, el marco jurídico de los diálogos. Y ahí ya se define algo. Ahí se define que van a haber dos tipos de procesos. Un proceso que es el diálogo político con una fuerza insurgente que tiene nombre propio. El proceso con el ELN, que empieza ahora en noviembre. Que es un proceso donde hay una mesa de diálogo, donde hay unas delegaciones, donde hay una agenda, donde va a haber participación de la sociedad civil y un proceso de diálogo, de construcción de un acuerdo en forma. Y la otra, que son todas las formas posibles para llegar a la paz con los grupos criminales de alto impacto, todo el resto, ¿sí? Y entonces ahí no hay diálogo y negociación, y viene un proyecto de ley que es el proyecto de sometimiento a la justicia, donde se dice cómo va a ser, para que tengamos claro que no es un intercambio de impunidades, pero también para que tengamos claros que hay un Estado, y es lo primero que se logra, que la política de paz sea una política de Estado, que el gobierno que venga debe de cumplir esa política de paz, o si no le toca reformar la Constitución, y no pueden hacerse los locos como se hizo el gobierno de Duque, que lo que hizo fue tratar de hacer trizas el acuerdo con nosotros. Eso es importante para que vamos aterrizando el tema de la paz total. Lo primero de la paz total, ya lo decía, me parece, es el cumplimiento integral del acuerdo de paz, ¿cierto? Lo segundo, esos diálogos, ¿sí? Y se espera que finalizando este gobierno, ya tengamos un clima de paz total y que los focos de violencia estén apagados. Esa es como la idea. Para contestarle, por ejemplo, al alcalde indígena de Puerto Leguízamo, que nos decía hace unos meses, ¿por qué no hacen el favor y nos devuelven la paz de 2016? Porque antes de 2016 vivimos la guerra y sabíamos con quién tratábamos. Pero en el 2016 se firmó la paz con las extintas FARC, ahora Partido Comunes, y se vivió esa paz en el territorio nacional. Pero después, producto de las políticas del gobierno Duque, entonces ya la gente no sabe ni siquiera quiénes son los que están haciendo la guerra. No saben de dónde es que vienen las balas que de pronto los van a matar. Tenemos también el otro proyecto que les decía de la jurisdicción agraria, que es cumplimiento del acuerdo, Ahí está claro que el campesinado colombiano tiene derecho a tener una jurisdicción que resuelva los problemas que se dan en el campo.
que resuelva los problemas de la tierra, pero también que resuelva los problemas de los bandidos, de los abigeos, en fin, todos los problemas que tienen que ver con el campo y que no les toque trasladarse a otros lugares a llegar a ver si encuentran un juez que de pronto los llaman los jueces promiscuos. Promiscuos porque tienen que ver con todas las causas, desde lo civil, lo penal, lo laboral, lo agrario. Entonces, o de pronto un juez laboral resolviendo los problemas agrarios. Por eso es muy importante ese proyecto. Otro proyecto bandera nuestro es la reforma política. La reforma política es el punto 2 del acuerdo. Uno de los desarrollos de ese acuerdo fue organizar una comisión de observación electoral especial que trajera unas recomendaciones de cómo se resolvía el tema electoral y qué era lo que había que hacer. Y el gobierno hasta se comprometió con esa misión electoral, pero las conclusiones que trajo no las quisieron ni mirar. Entonces estamos en eso. Proyectos de ley que nos dicen, mire, para fortalecer los partidos políticos que son, o que es mejor, la forma de fortalecer la democracia, es necesario que haya listas cerradas. Para que no sea una competencia de personas, sino que sea una competencia de partidos. Y para que se amplíe la democracia, es necesario acabar con la enorme desigualdad que hay en los gastos de campaña. Porque ahora hay unos topes, pero esos topes los que tienen se los pasan por la galleta, y los que no tenemos nunca ni siquiera alcanzamos a pensar que vamos a cumplir con ese tope. Entonces decimos, la propuesta es que las elecciones, las campañas de los partidos sean financiadas por el gobierno nacional, por el Estado colombiano. Y claro, los que tienen quien les financie, que ese es el otro tema que va atrás de eso. Los que tienen quien les financie, entonces están diciendo que eso es falta de democracia. Que si yo quiero meter plata en mi campaña, ¿por qué no me van a dejar? Pero ustedes saben, es conocido el caso de las bebidas azucaradas, ¿cierto? Los impuestos para la gaseosa, mejor dicho. Pues nunca se ha podido, porque es que ellos financian a todos los partidos tradicionales. Entonces los tienen comprometidos a los que ganaron y a los que perdieron. Ahora están en un problema serio, pero tienen unos mecanismos de presión muy grandes. Entonces, no solamente se cierra esa brecha entre los gastos de campaña de unos y de otras, sino también que se evitan esos compromisos de legisladores trabajando para la empresa privada que los financia. Eso es importante. Bueno, hay una faceta de nuestro trabajo que estamos logrando que crezca, y es las audiencias públicas. De paso, les invito que dentro de 8 días vamos a hacer una audiencia pública aquí en Cali contra la violencia contra las mujeres, contra los feminicidios. Y eso es importante porque logramos algo que nosotros, como revolucionarios, consideramos
que es fundamental para nuestra vida, que es esencial para nuestra vida, que es tener contacto, tener relación, escuchar la opinión de la gente, la opinión de Juan Pueblo, la opinión de Juana Pueblo. Y se hacen audiencias públicas cada semana, unas presenciales. Hace poco se hizo la audiencia pública sobre el tema de los PD con los grupos motores allá en Bogotá, pero también se hizo audiencia, se han hecho audiencias de varios temas. Sobre jurisdicción agraria se hizo una audiencia que se hizo más virtual que presencial, y ese está como caliente y ese sistema pues permite la participación de mucha más gente, porque nosotros vamos a hacer esa audiencia contra la violencia de género y la vamos a hacer en un salón de 60, 80 personas. Pero las personas que tienen posibilidad de estar conectadas y de participar, pues es infinito, ¿no? Entonces eso es importante, porque así escuchamos a la gente, porque así la gente puede decir: yo quiero ese proyecto, pero que le pongan esto, o yo no quiero ese proyecto, o ahí se está cometiendo un error, o yo quiero aportar, y aportan, y esos temas se tienen en cuenta. Hoy, me parece, hay una audiencia sobre el tema de los toros, que hay un proyecto de ley en contra de los toros. Hoy hay una audiencia sobre eso aquí en Cali, hicieron 4 en el país de manera urgente. Bueno, hubo audiencias sobre la eutanasia, que es otro proyecto que ha pasado, que ha transitado y que va para adelante. En esto de los proyectos, hay unos proyectos que hicimos nosotros, les contaba, que radicamos el 20 de julio. Hay otros proyectos de los cuales hacemos parte, que hemos trabajado con el gobierno, pero hay otros proyectos también que acompañamos. Es decir, que hay congresistas, así como nosotros abrimos la puerta para que otros congresistas, hombres y mujeres, firmen los proyectos que nosotros presentamos. Igual se hace con otros proyectos, y algunos que uno considera que son buenos, que son importantes, pues se firman y aparece uno como coautores. Yo pertenezco a la comisión primera, son comisiones constitucionales. La comisión primera es la que se encarga precisamente de todos los temas que tienen que ver con la reforma de la Constitución, fundamentalmente. Por eso es de pronto un poquito más importante que las otras, ¿sí? Y ahí nosotros nos toca, pues, todas las reformas, las grandes reformas que pensamos trabajar en este gobierno, nos toca pasarlas por ahí porque reforman la Constitución. Pero además, yo pertenezco a la Comisión Accidental de Paz, que es una comisión muy importante, ha jugado un papel muy importante, pero fíjense, no es ni siquiera una comisión legal, es accidental. Ya pasamos un proyecto de ley que está haciendo tránsito en el sentido de que sea que adquiera la categoría de comisión legal. También pertenezco a la Comisión Legal de Ética, que es la encargada de resolver las querellas que colocan contra los congresistas. Por ejemplo, en estos días
estábamos en una sesión y a un congresista de apellido Uzcategui, hijo de un general también de apellido Uzcategui, echen cabeza a ver si se acuerdan de algo, Mapiripam, le dio la loquera y se volteó para decirnos que nosotros teníamos las manos lavadas en sangre, que éramos asesinos, que éramos violadores de niños, reclutadores de niños. Y entonces nosotros dijimos, no, así no se puede trabajar aquí. Respete y le vamos a meter su demanda en la Comisión de Ética, y la hicimos y mucha gente la firmó. Seguramente no llega mucho, porque es todavía esa costumbre, porque estamos en el tránsito, pero ya son cosas que implican pues esos cambios, que las formas tienen que cambiar, que no pueden hacer lo que les dé la gana, como estaban acostumbrados. Tenemos una unidad de trabajo legislativo, camaradas, hombres y mujeres, que trabajan en todos los temas que tienen que ver con la oficina, con el funcionamiento de la oficina, pero también en todos los proyectos de ley, en la tramitología de los proyectos, en el estudio de los proyectos, en asesorarnos para los proyectos, en hacer las investigaciones. Ellos hacen una cosa que se llama un concepto, y en el desarrollo de ese concepto, pues cuando son proyectos así como complicados, como más serios, pues vamos conversando. Pero también, como esta curul es del Valle del Cauca, entonces hay unos camaradas que se encargan de ser como el nexo de la curul con el Valle del Cauca, con los diferentes municipios, y andan por Palmira, y andan por Florida, y andan por Pradera, por Buenaventura, por Dagua, por Tuluá, por Bugalagrande, bueno, en fin, por todos lados andan los camaradas, hombres y mujeres, proponiendo soluciones, que es la forma que nosotros hemos dicho que trabajamos. Nosotros no prometemos en las comunidades nada. Nosotros decimos, vamos a estudiar el problema con la comunidad, vamos a construir una solución, vamos a diseñar un camino para esa solución. Y en eso andamos, y ese es digamos que la importancia de ese trabajo. También tenemos los camaradas que se encargan de todo el tema de la tecnología, de redes, de prensa, bueno, en fin, porque resulta que todavía sigue siendo cierto el planteamiento de las gallinas, que huevo que no se cacarea no existe, ¿cierto? Luego la gallina pone y sale cacareando, avisando que puso el huevo. Entonces, si nosotros no comunicamos lo que hacemos, si nosotros no le preguntamos a la gente la opinión, por ejemplo, ustedes aquí en Cali saben, por las noticias se está dando el tema del desalojo de un sector de casi 3 barrios en la zona del distrito, ¿no? Navarro, corregimiento de Navarro. Y uno escucha, por ejemplo, de la militancia, de los camaradas, de los amigos, las denuncias, diciendo, mire, están maltratando a la gente, le están dañando las cosas, qué tristeza, qué dolor, qué indignación. Ponemos unos Twitter con esa información. Y entonces el señor alcalde de Cali nos contesta que tenemos que informarnos, que hay unas mesas de diálogo y que
entre toda esa gente hay tierreros y hay estafadores. Y nos tocó contestarle sí. Seguramente de 5.000, póngale mucho, hay 500 estafadores tierreros. Pero los otros 4.500 hombres y mujeres son gente del pueblo que necesita. Pero no solamente necesita una vivienda, necesita muchas más cosas. Pero por lo menos hay que brindarles una solución. ¿Dónde durmió esa gente ayer? ¿Dónde durmieron esos niñitos? Y no solamente eso, los engañaron, las engañaron, porque antier habían hecho una marcha y habían quedado de que iban a instalar una mesa de diálogo. Y ellos estaban tranquilos esperando a ver qué solución, porque lo primero es, si vamos a hacer una mesa de diálogo, vamos a construir una solución, o por lo menos vamos a intentarlo. Porque una conclusión puede decir, sí, no fuimos capaces, se desbarató la mesa. Pero no puede ser el engaño que vamos a hacer una mesa y al otro día, inmediatamente el desalojo. Esas cosas tenemos que decirlas. Y nosotros, en nuestra calidad de congresistas, pues tenemos un altavoz más grande. Y eso lo tenemos que aprovechar. Y para eso necesitamos no solamente del trabajo de compañeras y compañeros de la UTL en la región. Para eso necesitamos el trabajo, la colaboración, el aporte de los camaradas de comunes donde estén. Pero también necesitamos el aporte, la colaboración de amigos y amigas de la causa, de luchadores sociales que necesitan denunciar y nosotros podemos ayudar en eso. Este año, ya voy a terminar, no voy a hablar cortico. Este año es el primer encuentro que hacemos, la primera rendición, ya este es el tercer mes, ¿no? Agosto a septiembre a octubre. Pues, el primer mes, la verdad fue poquito lo que se hizo, porque estábamos embarcados en algo más grande que era tratar de lograr la presidencia. Y lo logramos, ¿cierto? Y eso permitió generar pues más expectativas, porque ya no era presentar los proyectos por si acaso, sino que ya es presentar los proyectos sabiendo que hay un porcentaje muy alto de que se aprueben, porque sabemos que son proyectos que van encaminados a satisfacer los derechos fundamentales de las mayorías, y ese es compromiso del gobierno nacional. Entonces, ahí estamos, aquí está la curul de ustedes, y aquí estamos a la orden. Dijo Vivian, terminando, me hizo acordar de un dicho mexicano que dice, aquí están en su pobre casa de ustedes. Muchas gracias. Gracias, camarada Marco. En ese orden de ideas, vamos a aprovechar este espacio para que ustedes preguntas, inquietudes, hasta propuestas que tengan, pues la puedan compartir con el camarada Marcos en este momento. A los camaradas del Partido Comunista, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. A los compañeros que vienen de todos los municipios, gracias por estar aquí. Al Consejo Local de Cali, gracias por organizar este espacio. Tienen la palabra, camaradas, para preguntar, para consultar, para aportar en este momento con la curul del común.
¿Quién dijo yo? Allá atrás, mire. ¡Ah, Ave María! ¿Quién puede, camarada? Buenas noches. De pronto, ¿existe alguna página donde se pueda ver los proyectos que ha presentado nuestro partido en el Congreso? Pues conteste usted el indicado. De comunicaciones. Sí, hay una página, nosotros tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram Y la página web. y la página web. Y esta gente me quiere hacer meter dizque en TikTok. Pero no he podido aprender a mover la cabeza así como el muñequito del taxi. Ahora podríamos escribir las direcciones, ¿sí? Porque la verdad yo nunca me la he podido aprender. Al Banco Comunes. Al Banco Comunes. Todas. ¿Y la arroba dónde va? ¿Ninguna? La arroba al Banco Comunes. Dice www.luisalbancomunes.com. Esa es la página. Hay otra dirección que es región@luisalbancomunes.com. Bueno, eso dice la tarjeta de... El Facebook es slash, que es el palito acostado, Albancomunes. Instagram es slash Albancomunes. Y la otra es prensa@luisalbancomunes @gmail.com, que es el correo electrónico. Ahí sí hay formas de... Y ahí no solamente están los proyectos, están opiniones, a veces nos da la locura por escribir algún artículo, y ahí está como digamos todo el seguimiento del trabajo que venimos haciendo, tratando de entretejernos con nuestro pueblo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien puede, camarada? Dale. Buenas tardes. Muchas gracias, camarada Marcos, por este espacio con la sociedad. Mi pregunta es la siguiente. Desde la curul del Congreso, ¿qué se le puede aportar a estas gentes que están siendo desalojadas de las casas, de las viviendas? De pronto, muchos de ellos, como usted lo comentaba ahora, muchos de ellos fueron engañados. Muchos de ellos compraron esas tierras para hacer su casita y todo eso. Entonces, mi pregunta es en concreto, desde el Congreso, ¿qué se puede hacer por estas personas? ¿Cómo se puede aportar algo para mitigar ese problema que ellos tienen? Lo que pasa es que las soluciones que se pueden dar desde el Congreso, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, son, primero, denuncia. Podemos hacer una audiencia pública, podemos que la gente entienda cuál es ese problema. Podemos presentar un proyecto de ley, que de hecho ya hay algunos en trámite sobre temas de vivienda, porque resulta que dicen, no, pero allí hay una vivienda de interés social. Pero para usted acceder a una vivienda de interés social, entonces tiene que tener mínimo 5 millones de pesos y 1 millón mensual. Oye, y cuando la gente viene desplazada, no tiene ni siquiera para comer. Entonces, las viviendas de interés social, pues eso es un negocio, porque el gobierno paga
y la gente paga es a unos constructores. Eso tenemos que modificarlo y ya hay proyectos o ideas de proyectos para avanzar en eso y para poner el Ministerio de la Vivienda a tono con las necesidades de la gente. ¿No? Pero eso no es un tema que se resuelva, digamos, como para uno decirle a la gente, venga, ya está la solución. La solidaridad, la bulla, pero igual la solidaridad tampoco alcanza, digamos, como para uno decirle, vamos a construir 50, 100 casas, o vengan, los llevamos a una parte a dormir, porque eso genera unas expectativas y unos compromisos que no estamos en condiciones de cumplir. Entonces, la denuncia y avanzar en las políticas, como les decía, que estén encaminadas a satisfacer los derechos fundamentales de la gente, entre esos ese tema de la vivienda. Pero antes que eso, el tema de la paz, que no los obligue la violencia a desplazarse. Además, allá. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, para todos los camaradas presentes. Fundación La Fortaleza, sede en Palmira, ¿no? La pregunta fue la siguiente. ¿De qué forma? Porque hay muchas personas de las que están ahí en lo que, bueno, están ahorita haciendo ahí, entre muchos vienen desplazados del Pacífico colombiano como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Porque el Aguado, como se reconoce, está cerrado, ¿sí? No están atendiendo las víctimas como tal en esa... O sea, ¿cómo se hace o cómo se pregunta o cómo se puede aportar para colaborarle a tantas personas, porque son demasiados desplazados a nivel de Colombia, que el Pacífico colombiano en especial somos demasiados? Pues, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Quién es el asesor, el que está asesorando a las personas sobre eso? Porque ahora es solamente por internet y eso. O sea, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, yo insisto en el tema que lo primero sería evitarnos el problema. Y la paz lo puede hacer. ¿Sí? Ahora, ya ha causado el problema, son víctimas. Hay una unidad de víctimas. Y hay unas organizaciones de víctimas que desafortunadamente no funcionan de la mejor manera. Pero la unidad de víctimas está en el proceso de reestructuración para responder a los intereses de esas víctimas. La directora es la señora Patricia Tobón, que es una persona de mente amplia, comprometida con las luchas populares, y entonces pues está trabajando en esa dirección. Pero hay un problema, y es que los problemas, valga la redundancia, que soporta nuestra sociedad desde hace más de 200 años, para no contar sino desde que somos república, no se pueden solucionar de un día para otro. Entonces, tenemos esa situación. Pero el gobierno no hace nada, lo mismo que los otros. No, pero es que este gobierno lleva, ¿cuánto tiempo? 2 meses. Lleva 2 meses. Y tenemos unos medios de comunicación, la más media que llaman, que trabajan duramente para sembrarle en la cabeza de la gente la idea de que el gobierno no sirve. Y entonces ustedes ven ahora a Caracol preocupados porque la reforma tributaria
la van a pupitrear en el Congreso. Bueno, la vamos a pupitrear. ¿Pupitrear qué es? Que dice, listo, mayoría, gana, mayoría, pasa. Pero eso no es cierto. La reforma tributaria se viene discutiendo en las comisiones encargadas de eso hace más de un mes. Y ayer y antier estuvieron reunidas las comisiones económicas trabajando en la discusión de esa reforma tributaria. Y entonces uno dice, ole, tan raro, ¿no? ¿De cuándo acá Caracol anda defendiendo la democracia? Y exigiendo que haya discusión y debate, pues desde que está este gobierno del cambio para tratar de echarle agua sucia al presidente. Y ustedes se dieron cuenta de las cobijas millonarias, ¿cierto? Y se dieron cuenta de la explicación también, que no era para Francia y para Petro, sino que era para atender más de 35 habitaciones que tienen esas casas, incluidas las casas de huéspedes. Y seguramente a Francia la van a sancionar porque se gastó una plata cambiándole las camas de 90 centímetros por unas camas más anchitas para las personas que hacen los oficios varios. Pero también fue un escándalo por los 173 millones que se gastaron en eso. Y vieron la factura del acondicionamiento de las casas cuando llegó Duque. Más de 600 millones de pesos. ¿Cuándo se había preocupado RCN por esas cosas? Entonces, tenemos ahora unos medios que aparentemente están preocupados por los problemas sociales, pero que realmente lo que están tratando de hacer es desprestigiar al gobierno, ¿sí? Entonces, igual, como que gobierno resuelva, ¿por qué este gobierno no hace? Esta mañana me preguntaban de una emisora, ¿por qué la reforma tributaria de Duque no servía y la reforma tributaria de Petro sirve? Yo les decía, no tiene punto de comparación. Lo único parecido que tienen es el nombre. Y entonces, ¿desde cuándo acá los ricos de este país se preocuparon porque le iban a subir el precio al salchichón? Que pobrecito el pueblo colombiano que no va a poder salchichón, si es la única proteína que comen de vez en cuando. Nunca me preguntaron, ¿y por qué será la única? ¿Quién dejó la carne a 30.000 pesos? Ah, eso sí no me preguntan. Bueno, por allá alguien me abajo. Mi camarada, compañeras y compañeros reciban del Partido Comunista Colombiano un fraternal, unitario y comprometido saludo. La verdad es que haremos presente en el día de hoy para ratificar nuestra posición frente a la necesidad, hoy más que nunca, de la unidad sobre la base de lo que venimos convirtiendo hace 51 años. El punto central, las FARC y los puntos que ya explicó Luis Alberto, entonces creo que no es necesario que me expliciten ellos. Pero sí consideramos desde el Partido Comunista que tenemos que reforzar más ese proceso de unidad, Unión Patriótica, Partido Comunista, Comunes, la Juventud Comunista, la UJP, bueno, para que realmente sigamos haciendo cosas que permitan que este momento histórico que estamos viviendo realmente
sea la fuerza para llegar a transformaciones que cambien el país de acuerdo a cosas que nosotros los mismos planteando desde toda la vida. Entonces, aquí juntos hemos estado, por ejemplo, en el encuentro campesino del Valle del Cauca hace 8 días, ¿no? Y observamos cuáles fueron los congresistas que participaron: Aida Bella, Pablo Catatumbo y Luis Alberto. Los otros fueron invitados, pero no llegaron. Y eso es muy importante porque de qué estábamos hablando ahí, pues de algo que ya se está manejando y es el campesino sujeto de derechos, de la reforma tributaria integral, toda esa cantidad de cosas. Y por ese mismo corte, digámoslo así, entonces tenemos una serie de compromisos que no son única y exclusivamente de nuestros compañeros y camaradas en el Parlamento, bien sea en el Senado, bien sea en la Cámara, sino de nosotros también, en la medida en que cada vez nos organicemos desde abajo, dando los respaldos que sean necesarios y para participar en esos diálogos vinculantes. El término vinculante cambia totalmente el panorama que teníamos, porque simplemente nos reuníamos para hacerle solicitudes a los congresistas o al Congreso, no, o a la presidencia, lógicamente al gobierno, sino que tienen que ver con la construcción de la política de transportaciones. Bueno, yo no voy a hablar mucho de esta reunión, no le hagan de hablar y hablar, pero esencialmente es que nosotros aquí venimos a ratificar ese compromiso de unidad y de identidades que cada día nos acercan, nos unen más. Gracias. Gracias, Gilberto. Tienen la palabra. Buenas tardes, camarada. La pregunta que hacemos es ¿cómo podemos trabajar desde comunes o desde la bancada sobre el problema, la problemática que se está presentando en Siloé? ¿Cómo sería? ¿Cuál de tantos problemas de Siloé? Lo de las amenazas y la que están llegando a las casas. Tema que tiene que ver con la inseguridad. Pues nosotros pensamos que la paz total engloba todo eso. Pero desde hace, ya va a ser, 6 años que se firmó el acuerdo. Ya va a ser 6 años, ya hizo 6 años de Cartagena y 6 años del plebiscito también. Pero de que estábamos construyendo ese acuerdo, pues teníamos claro que los problemas estructurales de nuestro país que tienen que ver con la enorme desigualdad social, con la falta de democracia, con la corrupción, empezaban a solucionarse con el acuerdo de paz. Y hay una parte de ese acuerdo que está dedicado al tema de la seguridad, y no es a la seguridad de quienes firmamos el acuerdo, es a la seguridad nacional. Y discutimos, y apenas ahora este gobierno, en el proyecto de ley 418, está reconociendo que hay que cambiar hacia la seguridad humana. Y eso lo hablamos nosotros en La Habana hace más de 8 años. Y dijeron que sí, y el general Naranjo se emocionó y dio una charla de las ventajas de la seguridad humana sobre la seguridad basada en el enemigo interno. Y al otro día, la delegación del gobierno llegó y desconoció absolutamente la charla. Para ellos eso no existió.
que no, que fue, que güere, que no, que lo volvemos a hacer, que bueno. Ahora este gobierno que quiere convertir a Colombia en potencia de la vida, lo está retomando. Entonces, si resolvemos el tema del narcotráfico, del consumo y de la producción de cultivos de uso ilícito, resolvemos una gran parte de los problemas que se están viviendo no solo en Siloé, sino en todos los barrios populares y no populares de este país. Pero si resolvemos el tema del trabajo, que la gente pueda trabajar en lo que quiere, pero que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo, resolvemos una gran parte de esos problemas. Pero si logramos que la educación sea pública, sea universal, sea gratuita y de calidad, que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan estudiar lo que quieran estudiar, lo que les dicta su vocación, resolvemos gran parte de esos problemas. Entonces, la única forma que podemos atacar esos problemas es avanzando en los cambios estructurales y avanzando en este proceso de transición. Sabemos que 4 años no alcanzan, y con esto no estoy proponiendo que reelijamos a Petro, porque eso es contra la Constitución y la ley, pero sí estoy proponiendo que vamos construyendo las bases de las que hablaba Gilberto para expresar la fuerza popular de nuevo en las urnas, y no solamente dentro de 4 años para elegir una persona que cumpla con las condiciones y el compromiso de seguir en el proceso, sino también dentro de 1 año en las elecciones regionales, lo que es el departamento y lo que son los municipios, porque ahí tenemos que empezar a construir la base de la pirámide del poder que responda a los intereses populares. Entonces, esa solución, camarada, es complicada. No se resuelve rápidamente la situación llevando comida o llevando cualquier forma de solidaridad o llevando represión. No. Hay que trabajar, entre otras cosas, en la concepción que tiene la gente sobre lo que es la vida, y ese proceso va para largo. Buenas tardes, camaradas. Mi nombre es José Luis Alfredo Cañizar, soy del municipio de Cascada, Valle, norte del Valle. Vengo con mi compañero Henry Ramírez, también de esta localidad. Camarada, usted hablaba en su introducción de 30 proyectos en su informe que habían colocado la bancada. También hablaba del punto 1 y el punto 2 del acuerdo de paz. El primero, paz total, y el segundo hablaba de la compra de tierra. Ahí se centra mi pregunta. Por la información que tenemos de los periodísticas, nos hemos dado cuenta, por lo menos así lo entiendo yo, que el acuerdo de paz en ese punto de la representa 3 millones de hectáreas. Mi pregunta es, también que una comisión del presidente de la presidencia
no sé con qué ministro, porque el presidente estuvo allí, se reunió en un comité con parte de la Junta Directiva de FDGAN y ya como que un acuerdo. Sobre ese punto, yo quisiera saber si eso es realidad, si el proyecto ya existe o si apenas se está planteando un proyecto para presentarlo en las comisiones del Parlamento que tienen que ver con esta materia. Y si el proyecto está incluido ya, quisiera saber el Valle del Cauca, con cuántas hectáreas sería beneficiado en esa compra de tierra, señor Salgado. Bueno, a ver, el acuerdo hace parte de la constitucionalidad, el acuerdo de paz. Ahí se plantea la formación de un fondo de tierras de 3 millones y no logramos que lo primero fuera la compra de las tierras, sino que extinción de dominio, que estas tierras donadas, que no sé qué. Y 7 millones de hectáreas tituladas, legalizadas para los campesinos y las campesinas, en algo totalmente novedoso. Primera vez que se acepta que la mujer campesina puede ser cabeza, digamos, de una propiedad. Sí, antes eso no existía. Las mujeres no podían tener tierra. Bueno, eso es una realidad. ¿Qué hace este gobierno? Dice, bueno, vamos a cumplir con el primer punto de reforma rural integral. Vamos a comprar tierra, ¿sí? Hay una tierra de la SAE, hay otras tierras, pero bueno, vamos a comprarle para quitarle tierra a los ganaderos que tienen demasiada, ¿sí? Y entonces los ganaderos dicen, claro, vamos a venderle tierra. Eso no necesita pasar por una ley. Eso es un negocio que puede hacer presidencia y los ministerios, entre esos, Ministerio de Agricultura. Hasta ahí vamos. ¿Cuánto le va a tocar al valle de ahí? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Sí? Ni siquiera si le va a tocar al valle. Pero hasta ahí, esa es información, la información real. El Valle es uno de los municipios, perdón, de los departamentos que más tierra tiene en extinción de dominio. Pero también tenemos un problema, que esos señores no se acaban de ir, no se acaban de morir. Y entonces el campesino recibe esa tierra y recibe también una culebra que le vienen a cobrar esa tierra. Es un problema que tiene que ver con todo lo que hablamos de las causas estructurales que tenemos que empezar a resolver. Aquí y allá. Buenas noches, camarada. Traigo una inquietud de parte de Palmira de las personas mayores de edad. Porque sucede que allá en Palmira muchos se han registrado y no aparecen. Entonces me decían que si era posible, a través del movimiento común, que lo registraran en Bogotá o algo, porque allá, si no votan por el concejal de un partido o algo así, nunca salen. Que varios tienen muchos años de estar ahí esperando y no han salido. Entonces yo le dije, no, yo voy a agarrar la inquietud y cuando vuelva les digo qué hay que hacer. Porque dicen, pastor, tenemos años. Y va uno y no aparece. De las personas de la tercera edad. Bueno, nosotros de la tercera y cuarta edad tenemos exactamente los mismos derechos que los muchachos. En este caso de inscribir la cédula y votar donde nosotros consideremos ser que lo más cerca
a la vivienda y con mayor razón. Eso lo podemos trabajar internamente, vamos a averiguar qué pasa en la registraduría, vamos a hacer los listados, hay que hacer eso con mucho cuidado para que no se tenga como si es que estamos tratando de hacer fraudes para las próximas elecciones. Camarada, es que tal vez es que a ellos de la tercera edad no les llega, no lo registran como para el pago de la tercera edad. Subsidio del adulto mayor. Ah, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, el subsidio del adulto mayor. Eso. Ya. Ah, bueno, pues vamos a averiguar a ver qué pasa. Nosotros hemos propuesto que todos esos auxilios se acaben y que impulsemos la renta básica universal. 500.000. Esa es más o menos la idea que tenemos, porque esos auxilios son una fuente de corrupción, sobre todo el uribismo, ¿no? Lo de familia en acción, ancianos en acción, jóvenes en acción, campesinos en acción, todo eso, y aparecen unos listados enormes y resulta que la gente no recibe nada. Allá atrás primero. Buenas noches a todos y todas. Yo soy de una organización pequeña que empezamos hace un par de años antes de pandemia, se llama Funfede. Yo soy nacido aquí en Cali hace 51 años, de la comuna de Bogotá, en la cual ya he invitado al compañero a uno de nuestros barrios y quería preguntar un poco sobre los temas que se tienen aquí. Uno de ellos es que la mayoría de las personas que estamos aquí son mayores de 50 años, 55, 60. Y el trabajo o dentro de los proyectos que queremos proponer nosotros es a la generación nueva, a los niños, niñas, a los jóvenes, que hoy a través del deporte, que es el tema profundo nuestro, no quieren estudiar, ya no los enamora el colegio, la universidad, los proyectos educativos, que son los que queremos impulsar nosotros a través del deporte, como el fútbol, que es el deporte número 1. Lógicamente lo he estado escuchando esta noche con las problemáticas como el de la ladera, el desalojamiento, el desilogre, el tema de las tierras, el tema de la política, el Senado y todo. Pero hay un tema también bastante importante aquí en nuestra ciudad, que es la generación que viene, los niños, las niñas, los jóvenes. Nosotros dentro de 20, 30 años empezamos a desaparecer, pero estos apenas vienen a arrancar, desconociendo y conociendo ciertos partidos políticos y desconociendo y empezando a conocer la realidad del sistema colombiano. Desde el tema político de los compañeros de comunes, desde el Congreso, nosotros hablamos de proyectos educativos o no educativos a través del deporte, la cultura y programas empresariales nacionales e internacionales. ¿Cómo nos podemos acercar nosotros de una forma fuerte a tratar de construir un proyecto joven nuevo, sea a través del deporte, de la cultura y la educación, que genere un impacto en la ciudad? Solo era eso. Ramiro, pues estamos cerca, estamos en absoluta disposición y compartimos la importancia del deporte en la formación de nuestra sociedad. Pues se trata es de sentarnos a trabajar, a elaborar ese proyecto, porque es que hay una diferencia grande entre una buena idea o unas buenas ideas y un proyecto que tenga viabilidad. Y tenemos que, lo primero que sentarnos a mirar es, después de tener como la esencia, si es un proyecto de ley o si es otra cosa, ¿no? Si es un proyecto productivo, si es un proyecto de orden nacional, de orden departamental
o de orden municipal o incluso de orden barrial. Entonces, eso es lo que tenemos que sentarnos a trabajar. Voy a darle la palabra a Vivian, que hay unas preguntas virtuales. Sí, pues nada, quiero volver a saludar a las personas que se encuentran conectadas por la transmisión del Facebook Live y pues que le han dejado varios saludos a la actividad que se está realizando el día de hoy. Entonces, pues Pedro Cortés da un saludo desde Tuluá, también Ana Milena desde Dagua, también tenemos a nuestra militancia de comunes en Dagua que están haciendo presencia y que están viendo, digamos, esta actividad en el Queremal. Tenemos también un grato saludo para el compañero Diego Ramírez, que se encuentra en Puerto Resistencia, que envía también un saludo desde allá, un saludo caluroso. Y tenemos una pregunta de Mefre Díaz. Dice que desde el gobierno tienen alguna ayuda para los jóvenes deportistas de las veredas. Esa es la pregunta de Mefre Díaz. Bueno, yo conozco que hay unos sistemas de becas, pero que ahora mismo, acuérdense que venimos de dónde venimos. O sea, no están realmente favoreciendo a quienes las necesitan y las merecen. Entonces es una cosa que hay que reestructurar, ¿sí? Y más que el favorecimiento individual, debemos priorizar el favorecimiento del colectivo, de la comunidad, para poder avanzar en la construcción de la sociedad que no solo necesitamos, sino que nos merecemos. Por allá atrás había levantado la mano. Yo digo que vamos a ir cerrando porque... Buenas tardes, querido camarada. Para iniciar esta intervención sobre el sistema de educación, una reforma del sistema de educación puede llegar a ser el camino y la vía para que los jóvenes y las nuevas generaciones vean con mejores ojos el trabajo político. Sabemos que hay un pensamiento apolítico en la juventud de hoy en día. Sabemos que hay jóvenes que nos interesan por el ejercicio político y siento que por el medio del sistema educativo pueden llegar a ser un nuevo elemento en todo esto que ejercemos en el día de hoy, que ustedes vienen ejerciendo desde mucho antes. Pensar sobre una reforma en el sistema educativo puede llegar a ser bien. Sí, es uno de los objetivos y no solamente es en la educación formal, es en la forma de vida, ¿no?, de nuestra sociedad. Tiene que ver con algo que es la ideología, que este sistema neoliberal nos ha inoculado, pero sobre todo a los jóvenes, el individualismo, el yoísmo, que lo que importa es la plata, no importa cómo se consiga. Y eso está bien. Alguien decía ahora, no quieren estudiar, pero miren la cuenta que hacen. Supongamos barato, ¿cuánto cuesta un semestre en la universidad? 5 millones. ¿Y en la del Valle? Pública. ¿Cuánto cuesta? Bueno, barato, 1 millón de pesos. Más o menos. 1 millón de pesos, pues barato. Sin contar transporte y todas las otras cosas, libros, toda esa vaina. Bien, son 10 semestres, son 10 millones. Son 5 años de la vida para salir a ganarse un salario mínimo que es 1 millón de pesos.
no es negocio. Después de 5 años le van a pagar la 10ª parte de lo que invirtió. Y eso que la pusimos barata. Entonces no es negocio. Entonces el sistema neoliberal, que no le interesa una juventud formada, preparada, pues le hace ese negocio y le dice, vea, mientras tanto vaya y haga una vuelta, ustedes saben qué es eso, ¿cierto? Corónese una vuelta y vea, listo. Y no necesita estar 5 años estudiando. Y eso lo encontramos en la música, eso lo encontramos en el cine, eso lo encontramos en las redes, eso lo encontramos en la prensa, en la radio, en las revistas, en todo. Y nos enseñan eso, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y el trabajo es grande. Pero como el trabajo es grande, tenemos que empezarlo rápido y tenemos que buscar mucha más gente, muchos más compañeros, muchas más compañeras, que avancemos en este trabajo de la transformación de nuestra sociedad. Insisto, para que tengamos una sociedad que nos merecemos y la sociedad que queremos. Terminemos con esa pregunta. Dale. Representante. Bueno, terminamos Henry y después vos. Yo lo de sacar varios, yo líder político. Yo respaldo al doctor. Yo lo felicito más que todo por ser una persona que está ahí con la gente, con el pueblo, que todos preguntan, todos ustedes les dialogan, ¿me entienden? Yo lo felicito por todo eso. Yo vengo y le hago esta pregunta sobre las becas para las personas para especializaciones. ¿Habrán becas? También otra pregunta que le hago. Yo quisiera que lo designé que usted dice para el adulto mayor, para estas personas, familias de nación, todo, sean personas que realmente sí lo necesiten. Porque hay gente que tiene 3 casas, 4 casas y reciben esas ayudas en muchas partes. Porque van y se indemnizan y hacen el sistema. Van y, sí, pues una casa que tiene que civilizar nivel 3, van y descentralizan una casa que está acabada y le ponen el nivel 1. Entonces por eso es que se ve tanta sinvergüenzada a la hora del presidente Duque que dejaron, de todo. Otra cosa también, los hospitales en el norte del valle están acabados. Y en el sur también. Eso, por parte están acabados porque mandan la plata y la plata se pierde. Entonces, le hicieron arreglar parte de cositas por ahí, maquillar, y la plata se acaba. Y la salud, no hay especialistas, no hay nada, entonces la gente cada día está motivada con la salud. Entonces, ¿cuándo será que vamos a cambiar a la ministra de salud acá de ley? ¿Usted llama? La secretaria. La secretaria de salud, porque es que no han hecho nada por la salud del valle. Muchas gracias, mi representante. Bueno, no, gracias por las opiniones y hace parte de esa lucha, ¿no? ¿Cuándo cambia la política departamental de salud? ¿Cuándo logramos que la política municipal y departamental sea acorde con la política nacional, que va a ser producto de una profunda reforma al sistema de salud? Pues cuando se responda, digamos, que en las próximas elecciones logremos que haya correspondencia, y ese trabajo sí nos toca a nosotros. El tema de la corrupción, no, que es que el viejito ahí, pobrecito, para que gane sus... Pero eso es corrupción, ¿sí? Es lo que nos ha dado este sistema. Nunca, nadie en este sistema se considera que lo que tiene o lo que gana es suficiente.
siempre quiere tener más. Por eso el dicho que hay que tener pan y pedazo. ¿Sí? Siempre eso es lo que tenemos de formación. Y becas, yo realmente no conozco de especialización, pero deben de haber, eso es un grupo hasta ahora manejado de manera muy selecta, que tiene que ver con más influencias que con rendimiento académico, y eso lo tenemos que cambiar. Terminemos con vos. Ay, allá atrás y listo, terminamos. Buenas noches. Voy a poner un tema muy delicado. ¿Cómo hacer en el Congreso para frenar este monstruo de extorsión colectiva que hay en los bancos? El señor también está dueño de los peajes, carreteras, bancos, te va a retirar y le cobra por la entrada y por la salida. Te cobra como un impuesto, como un seguro ficticio. Y el pueblo no se da cuenta, no, 2.000 no es nada, 20.000 no es nada. Así. Y otra, que en los almacenes nosotros somos culpables de que las empresas no pagan impuestos. Decía mi abuela que el pobre pide limosna para el rico, y eso es verdad. Y nos quejamos, el pobre pide limosna para el rico. Te lo voy a poner un ejemplo. Si usted deja una monedita de 10 centavos, de 50 centavos en un supermercado, está dándole limosna al rico. El pobre pide limosna porque con esa pequeña moneda él la da para una fundación y se libra de los impuestos. ¿Me equivoco? ¿Y quién es el culpable? El pueblo. Y salimos a protestar que por la reforma, pero no sabemos lo que estamos haciendo atrás. Ese es que eso no es cómo hacen para frenar ese monstruo. Nadie lo toca, nadie le dice nada. Es un dominante en las manifestaciones anteriores. Muchos jóvenes fueron a protestar allá en la tercera línea, pero estaban protestando mal. Ellos fueron allá, pero no se pararon al lado de los bancos. Lo digo yo, donde me tuve con ciertas personas la astucia de ir a los bancos y donde me quitaron un celular porque firmé la policía por baja mayor sacando cajas de dinero. ¿Para qué lo sacaba? Para pagar ciertas personas que desaparecieron y todo eso. ¿Quién lo dijo? Y ahí eso viene de la organización Sarmiento Angulo. Eso nadie lo controla. Que el Congreso en la reforma tributaria ponerle una esquinita sobre ese tema. Ese es el flagelo del pueblo colombiano. Ahí es donde está el cimiento del hambre, de la vivienda, de todo. Gracias, camarada. Precisamente por eso no les gusta la reforma tributaria que se aprobó en primer debate de las comisiones el día de ayer, porque es una reforma tributaria progresiva y equitativa basada en el principio que el que más tiene, más paga. Y claro, Sarmiento Angulo no quiere pagar. ¿Se acuerdan ustedes que en la pandemia el titular en los medios era que Sarmiento Angulo había regalado 80.000 millones de pesos para financiar algo? Y después, 6 meses después, las ganancias de los bancos del Grupo Aval, más de 5.000 millones de pesos. Eso es un buen negocio, ¿no? Regar 80.000 para ganarme 5.000. Bueno, eso lo empieza a resolver la reforma tributaria, pero tenemos que acordarnos que eso hay que ir poco a poco porque todavía esa derecha tiene mucha fuerza, tiene capacidad de manipular y tiene capacidad de corromper a mucha gente que es capaz
pues mucha gente fue capaz de vender el voto y mucha gente es capaz de hacer cualquier tropelía por 50.000 pesos. Bueno, entonces terminamos, dijo, falta uno. Nosotros nos despedimos, que tenemos que coger la última vez. Bueno, listo. Les voy a decir. Que salía por 7, pero tenemos aquí un... Bueno, listo. Quiero preguntar algo al respecto. Estamos en comunicación. Sí. Con respecto a la salud, en donde sabemos que las reformas que vengan dentro de todos los planteamientos que estamos hablando aquí tienen que ver con las leyes actuales. Por lo tanto, se tiene que participar, que vayan de acorde, como lo había dicho el compañero de Alberto, en que se hagan las cosas según lo que esté en las leyes. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Y ustedes tienen actualmente proyectado lo que tiene que ver en el cambio rotundo del decreto ley 0780 del 2016, en donde hay muchas irregularidades con respecto a la 1757-94, a la 1438 del 2011, en fin, ese decreto del 2016, el 180, fue una compilación de muchas irregularidades. Y ahí cabe, por ejemplo, lo que estaban hablando ahorita con respecto a lo que llamaban a la unión y llamar más compañeros, porque en realidad la salud hay muchas personas que en la participación ciudadana son de pronto organismos que en los municipios, en veredas y hasta aquí mismo, importantes, no conocen el funcionamiento y la gran capacidad y de pronto el valor que tienen las asociaciones de usuarios. En mi cargo yo soy también a la vez, hago parte de la vida ciudadana de la Personería Municipal de Cali, el 27, y hago parte de la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle. Como ya saben algunos, pocos de aquí, se le ha ayudado a algunas personas en salud, y más que todo lo hago por los municipios, porque por en esta parte, y como decía, los jóvenes no se interesan en esta parte, porque únicamente, pues si no estudian, peor, van a capacitarse en algo que si esa no les causa, no hacemos nada por preocuparles, solamente cuando estamos en el problema. En cuanto a esa parte, quisiera saber si hay algún proyecto para participar en ese cambio de esa reforma del 0780 del 2016. Y con respecto a la ley 769, que tiene que ver con transporte o movilidad, hablando de lo del seguro, que supuestamente el objetivo de eso era solucionar la accidentalidad, y no, esto ha sido un negocio que ya todos conocemos cómo es, y como actualmente es el pan de cada día, porque nos quieren vender las motos de SOA y están con un problema tremendo al respecto de eso. Entonces también quería saber si tienen alguien trabajando en movilidad, en transporte y en salud para atacar estas dos o reformar las dos leyes. Lo de la salud, lo que se está trabajando es una reforma a toda la salud. Eso es lo que se está trabajando, y seguramente ahí está incluido todas esas leyes que se quedaron a mitad de camino y que no están funcionando en beneficio de las mayorías. Lo del decreto es que tiene que ver, lo de la movilidad, tiene que ver porque es que la medida no es mala. Tan no es mala que son los propietarios los que no la quieren dejar funcionar. Y por eso, lo que nunca ha ocurrido en el mundo completo, que la gente quiera ir a comprar un seguro y no se lo venden. ¿Para qué? Para generar esa situación de que esa ley hay que cambiarla. Pero eso tiene un nexo, y es que recuerden ustedes que el SOAP es el que paga los servicios de salud de los accidentados. Entonces tiene el nexo entre movilidad y salud, y es el negocio. Negocios que uno dice increíble que unas ambulancias estén peleándose, literalmente, hasta el punto de estrellarse, pero además de agarrarse a golpes por llevarse una persona,
un accidentado, si tiene SOAP. Y si no tiene SOAP, ahí lo dejan, son capaces de devolverse. Esos son temas que tienen que ver con toda esa estructura de la reforma de la salud, fundamentalmente. Bueno, entonces le damos la palabra a Vivian. Bueno, camaradas, amigos y amigas de los que han estado acá en nuestra casa del común acompañándonos en este informe de balances y proyecciones del trabajo legislativo de la curul del común del representante Luis Alberto Albán, pues les queremos dar las gracias tanto a ustedes como a quienes nos han acompañado de manera virtual por nuestra transmisión, que les recibimos de manera calurosa todos los saludos que nos han dejado. Y queremos también invitarlos ahora a pasar a un pequeño, pero con mucho cariño, un refrigerio para que podamos compartir ahora. Y queremos cerrar este evento sin dejar de decir, y no como frase mexicana, como dicho mexicano, pero sin dejar de decir que esta es la sede y esta es la casa de la gente del común, que acá podemos o pueden encontrar en nosotros, tanto en la curul del camarada Marco como en la militancia del partido, personas que puede que no tengamos todas las respuestas, pero vamos a ayudar a conseguir esas respuestas y ayudar a encontrar hombro a hombro posibles soluciones a las problemáticas que tengamos. Entonces, pues no siendo más, pues les quisiera que ustedes dieran un aplauso también por la participación y por acompañarnos en este evento. Esta es la pobre. Ahí está dicho todo, camaradas. Algo que no puede pasar por alto. Esta curul del común tiene unos detalles muy pequeños que quiero que los lleven a su casa en el recuerdo. Da gusto estar en el Capitolio. El Capitolio. Imagínense ese que vemos por televisión y ver en la pared de la oficina del congresista Luis Alberto Albán